mí me toca dirigir una corporación, el Instituto de Arqueología Náutica y Subacuática es una corporación científica sin fines de lucro. Se crea por un grupo de académicos universitarios con la intención de potenciar acciones, llevar a cabo trabajos en beneficio del patrimonio náutico y subacuático a nivel nacional, desde Arica hasta el extremo sur, Puerto Williams, Cabo de Hornos, hasta donde dé ese patrimonio y donde existan restos de ese patrimonio, de esa actividad que hemos realizado y que guarda relación, digamos, con el mar, ¿no? o con las cuencas de agua, en realidad. Y en base a este origen propio de la corporación es que nos hemos planteado algunas líneas de investigación. Esta en concreto guarda relación con la comercialización, la extracción y la comercialización del guano, que como veremos es un producto marítimo que se comercializa y se difunde o llega a los distintos contextos geográficos a través del mar. En consecuencia, es una actividad marítima, es una actividad en la que se ven involucradas embarcaciones, de ahí el interés náutico, que muchas de ellas se encuentran bajo el agua, de ahí el hecho de que sea una actividad subacuática, y la idea es poder plantear también otro tipo de visiones a las propiamente tradicionales. El tema del guano es un tema que ustedes conocen bien, es una palabra que suena mucho, forma parte, digamos, de su acervo, pero el problema es que los enfoques que han habido hasta el día de hoy han sido unos enfoques que nos han permitido obtener mucho dato y mucha información desde el punto de vista de lo que es la historia social y la historia económica, pero no ha habido una visión desde el mar. Es decir, nosotros lo que queremos es ver esa actividad, pero desde el otro lado, no desde tierra, sino desde el agua, y ver un poco cómo esa actividad se desarrolla, se realiza y cómo llega hasta nuestros días, de manera que podamos ver si con ese pasado que nosotros queremos recuperar podemos incluso proyectar actividades a futuro. De eso es lo que queremos hablar después. Ok, para no demorarnos más con el tiempo, vamos a empezar ya con el tema del contenido. Bien, el tema del guano es un tema que ustedes conocen bien, ya lo he comentado anteriormente. Mi intención no es venir acá a explicar lo importante que es el guano y qué beneficios han traído. Es un tema, digamos, que ustedes ya bien conocen, un fertilizante que se ha utilizado de forma natural desde tiempos ancestrales, pero que vino muy bien en una época en la que era necesario con urgencia buscar la revitalización del campo. Es decir, la agricultura entraba en todo un proceso que necesitaba una renovación, estaba agotada, los campos en Europa y en Estados Unidos, en América del Norte, estaban agotados y por tanto había que encontrar algún sistema que permitiera que esos campos volvieran otra vez a producir lo que producían anteriormente. Felizmente, una brillante mente europea llegó a encontrar que aquí, en este litoral, los incas utilizaban ya el guano como un producto natural y analizó esa sustancia y vio que era muy rica en nutrientes para la tierra, y eso se convirtió en un boom que generó toda una explosión económica que benefició a las jóvenes repúblicas, nacientes repúblicas todavía en ese momento, de Perú y también de Chile, porque si bien esto era territorio peruano, en Chile también hacia abajo existían puntos que se estaban explotando del guano a la par que existían aquí en el territorio peruano. Bien, toda esta acción desde el punto de vista económico, este disparo brutal de lo que significa ingresos para estas dos repúblicas nacientes, implicó al mismo tiempo que todo el sistema estuviera bien engranado, de manera que el movimiento y eso pudiera hacerse bien y además se mantuviera en el tiempo. ¿Y eso qué significó? Significó que
Por un lado, había que dar a conocer el producto, se llevó a cabo una campaña enorme publicitaria de los beneficios que tenía el guano y empezaron a lanzarse avisos en toda Europa y en Norteamérica para que la gente, digamos, conociera el guano y que lo utilizara para el abono, digamos, de los campos, pero al mismo tiempo también ese guano, que se extraía en puntos muy concretos, era necesario que tuviera un ciclo completo del proceso que hiciera que finalmente ese producto, una vez extraído, pudiera llegar a esos campos, que además estaban muy alejados del lugar de extracción. En consecuencia, era necesario disponer también de un sistema que hiciera eso posible. ¿Y cómo se hizo? Uno, a través de la vía marítima, que en ese momento era la única posible y la que mejor resultaba, y eso que implicó involucrar una serie de embarcaciones en todo el proceso, en un periodo que además es un periodo para la historia marítima muy peculiar, muy característico y de gran riqueza, porque coincide con que se trata de la segunda mitad del siglo XIX, momento en el que, si se fijan, van a convivir los grandes veleros, que todavía existen en el momento, y los primeros vapores. Hay todo un proceso de evolución de toda la tradición a nivel de construcción naval, que implica que se van a incorporar nuevas tecnologías, se van a incorporar nuevos materiales y se va a intentar hacer más económico el proceso de transporte de las mercancías a través del agua, del mar, ¿ya? Entonces, esto implica que, por un lado, las viejas embarcaciones de madera empezarán a transformarse en embarcaciones veloces. Por tanto, se estudia una manera de construir, una arquitectura distinta, mucho más estilizada, mucho más cargada de superficie bélica para aprovechar muy bien la fuerza eólica y hacer que las naves fueran cada vez más rápidas. Se van a introducir nuevos materiales, se va sustituyendo progresivamente, por ejemplo, la madera por el metal, y empiezan a haber cascos de este tipo de embarcaciones todavía a vela, que en parte se construyen a nivel de estructura en metal, pero que luego se forran todavía en madera, es decir, pasamos de un casco totalmente en madera a un casco mixto y posteriormente a un casco que se construirá íntegramente en metal. Y a la vez se va sustituyendo también el sistema de propulsión, es decir, que la vela se irá sustituyendo por el sistema de motor mecánico a través del vapor, ¿ya? El único tema es que todavía las embarcaciones a vela en la segunda mitad del siglo XIX eran mejores, y por eso los armadores preferían la construcción de este tipo de veleros y no los vapores. ¿Por qué? Uno, porque eran más rápidos que los vapores, que todavía a nivel, digamos, de conseguir velocidades estaban un poco atrasados. Y en segundo lugar, porque un velero, desde que salía de su puerto de origen hasta que llegaba al puerto de destino, podía navegar y hacer todo el derrotero sin necesidad de hacer escalas. Mientras que el vapor tenía que hacer escalas para ir aprovisionándose de combustible, es decir, el carbón era un material combustible que necesariamente tenía que estar dentro de la embarcación para poder mover los motores. Y la autonomía de las embarcaciones no era suficiente como para hacer el derrotero completo. ¿Eso qué significaba? Que además de que eran más lentas, perdían más tiempo porque estaban más días en el trayecto por el hecho de que tenían que hacer distintas escalas para repostar. En consecuencia, durante el siglo XIX se van experimentando... ¿Perdón? Agua. Ah, listo, muchas gracias. Se va experimentando en los distintos cambios, pero al mismo tiempo se mantiene una tipología concreta de embarcación que todavía no termina de dar el paso hasta ya fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo cuando ya se abre el canal de Suez, que ahí entonces ya se limita mucho más los trayectos y entonces ahí el vapor ya empieza a ser, digamos, mucho más, de tener mucho más peso dentro de los que son los recorridos programados. Este tipo de embarcaciones son los que
están asociados primero a lo que se denominan, bueno, en realidad son las carreras, porque existió primero, por ejemplo, la carrera del té, existió la carrera del guano, igual que existió la carrera del salitre, la carrera de la lana o la carrera del grano, por ejemplo. Entonces, estas embarcaciones que eran tan rápidas, como digo, eran preferidas por los armadores, porque, por ejemplo, el té no podía pasar mucho tiempo para que no llegara estropeado al puerto de destino, y en consecuencia necesitaban acortar los trayectos y hacer el recorrido en tiempos récord, lo que era posible conseguir con este tipo de embarcaciones. Y estas son precisamente las que encontramos en los puertos que están relacionados con estas actividades, en donde se producía, se embarcaba el té, o se embarcaba el guano, o se embarcaba el salitre, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, igual que es necesario tener una buena campaña para que se conozca el producto y tener un buen medio para transportarlo, era necesario también disponer de la base a partir de la cual se podía realizar la importación, la redistribución y la venta del producto. Y a partir de ese momento es que empiezan en la segunda mitad del siglo XIX, como consecuencia de este auge del guano, a crearse una serie de compañías a nivel internacional que empiezan a tener mucho peso desde el punto de vista de lo que significa involucrarse en el proceso completo, algunas de ellas incluso con contratos con el gobierno peruano, con el gobierno chileno, para poder llevar a cabo, desde el momento en que se lleva a cabo, o sea, se realiza la extracción o la explotación propia del guano, hasta, o sea, el transporte hasta los puertos de destino, tanto en Europa como en Norteamérica. Entonces, esto es lo que empieza, digamos, a generarse. Hoy utilizamos mucho el término de globalización y parece que como que lo que tenemos muy asumido, pero ya en el siglo XIX estamos viviendo un poco todo este proceso con determinado tipo de elementos que fueron importantes en el desarrollo de estos países desde el momento en que son utilizados como fuente económica. Bien, ¿cómo surge? ¿Cómo se origina? ¿Por qué estamos hablando del guano en el litoral de Tarapacá? ¿Por qué aquí? Perú empieza a trabajar con el guano en 1840. Empieza el proceso de explotación en el litoral y básicamente en el litoral peruano, pero básicamente concentrado en un sector que es muy conocido, un grupo de islas, que son las Islas Chincha. Estas islas vienen siendo la joya de la República del Perú, porque es el punto geográfico en donde se reúne la mayor cantidad de guano a nivel mundial. De hecho, Perú estuvo explotando ese guano por 30 años en las tres islas, hasta que en torno a 1860 más o menos empieza a darse cuenta de que, al igual que los combustibles fósiles hoy, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera, no son infinitos, son finitos, es decir, se agotan, llega un punto en el que ya no hay más y en consecuencia hay que seguir buscando de qué manera puedo seguir con el negocio, primero porque es una buena fuente de ingresos y en segundo porque he asumido compromisos. El tema está en que el gobierno peruano o el gobierno chileno no se involucran directamente en la explotación. Eso queda en manos de empresas que firman un contrato y que entregan un capital fruto de los beneficios obtenidos de esa producción a los distintos gobiernos, el de Perú y al de Chile, ¿de acuerdo? En consecuencia, en el momento en que se agota la fuente sin haberse vencido el contrato, uno tiene que asumir la totalidad del contrato y en consecuencia eso tampoco interesaba. A partir de 1860 empiezan a ver que ya empieza a quedar poco en la explotación como yacimiento guanífero y y en la década siguiente, 1870, el gobierno peruano se ve obligado ya a buscar otros puntos de extracción y se va hacia el norte, hacia la parte norte del país.
en lugares, no sé si ustedes han oído hablar de las islas Lobos, de afuera, la isla Lobos de tierra, bueno, en fin, están en la zona norte, en Lambayeque, en la zona norte del país, en los departamentos de Lambayeque, Piura, bueno, en fin, esa zona norte. El problema que tiene ese sector, y por eso duró muy poco, solo 3 años experimentando compatibilizar las pérdidas o el poco guano que estaba ya produciendo o que se estaba obteniendo de las Islas Chincha. El hecho es que esa zona es una zona en donde hay un régimen de lluvias mayor que en la zona en donde se encuentran las Islas Chincha, y eso empobrece la ley del guano. Es decir, que el consumidor final se da cuenta de que el guano que se extrae en ese sector no es un guano de la misma calidad que el que tiene o el que da Chincha. Y en consecuencia el gobierno peruano empieza a buscar nuevos filones, nuevos puntos, nuevos yacimientos de los cuales pueda llevar a cabo esa extracción, y empieza a mirar hacia el sur. En diciembre de 1873 constituye una comisión que va a estar encabezada por un ingeniero belga que es Henri Thierry, y este hace una expedición encomendada, o sea, por orden, digamos, del gobierno peruano, hacia el litoral de Tarapacá. Y ahí en el litoral de Tarapacá se da cuenta de que hay una serie de puntos que pueden compensar las pérdidas que se están obteniendo en las Islas Chincha, que son Patillos, Patache, Pabellón de Pica, Punta de Lobos, Guanillos y Chipana. Esos son los 6 sitios, los 6 puntos geográficos que Thierry identifica como posibles lugares de explotación en paralelo al momento en que, o sea, hasta que se agote completamente el guano en las Islas Chincha. De esos 6 puntos, el 96% del potencial se concentra únicamente en 3, que son Pabellón de Pica, Punta de Lobos y Guanillos. El 96%, el 4% restante, que es insignificante en comparación, es el que poseen los otros 3 puntos, Patillos, Patache y Chipana. Por tanto, nosotros hablamos del distrito Guaneras del Sur considerando que son 6 puntos de extracción, pero en realidad esa extracción se concentró en 3, que son los de Pabellón de Pica, Punta de Lobos y Guanillos, que son los más importantes, y es ahí donde se establece el centro neurálgico de toda la extracción a nivel del litoral de Tarapacá. Bien, esto es una imagen del levantamiento que hizo Thierry a nivel, digamos, de topografía. Es un pequeño detalle, lo que hay acá es un pequeño detalle, el plano es mucho más grande y tiene también la guanera con las cobaderas de Pabellón de Pica, y abajo tienen imágenes de lo que es el pabellón, el punto, digamos, donde se concentra el guano, que es en este sector que da la vuelta hacia ahí, todo eso que se ve en blanco y que ya está explotado. Esos son fotos actuales, evidentemente. Bien, en consecuencia, de los 6 puntos, como hemos dicho, solamente 3, Pabellón de Pica, situado, es el que se encuentra más al norte, el más septentrional, Punta de Lobos, que es el central, y finalmente el de Guanillos, perdón, que está aquí, y es el más meridional de los 3. Bien, ya hemos hablado muy ligeramente acerca de la importancia que se le ha dado al tema del guano desde el punto de vista de la historia social y económica, o sea, cómo eso influye en el desarrollo propio de estos 2 países, de estas 2 repúblicas, pero veamos ahora el tema de la importancia desde el lado de la arqueología, es decir, por qué para un arqueólogo estos lugares son importantes, o sea, ameritan
el hecho de que se lleve a cabo un proyecto de investigación. Dos motivos son los importantes. El primero es el hecho de que en este lugar, en este litoral, y en realidad en todos los puntos que forman parte de lo que se denomina el distrito Guaneras del Sur, se vieron afectados por un acontecimiento fatal, que fue el terremoto maremoto de 1877, de 9 de mayo de 1877. Y si bien es una calamidad desde el punto de vista de lo que significa, bueno, para las personas que fallecieron por esos motivos y las pérdidas que hubieron materiales por esa razón, desde el punto de vista arqueológico significa una riqueza impresionante. ¿Por qué? Porque por efecto de ese suceso nosotros tenemos en el lugar embarcaciones, infraestructura portuaria, infraestructura habitacional, y tenemos todos los elementos que se pueden estudiar de forma paralela al mismo tiempo para poder entender cómo era todo el proceso que estaba involucrado en la extracción y la comercialización del guano. Ojo, porque la extracción del guano sin la comercialización no va a ninguna parte. O sea, lo importante, o sea, toda esa importancia que le damos desde el punto de vista económico al guano, tiene detrás el peso del hecho de que es una actividad marítima, porque si no el guano no llega a los puntos de destino y en consecuencia no entra en los mercados internacionales. En consecuencia es sumamente importante. Y el hecho de que se hubiera dado ese terremoto maremoto nos permite a los arqueólogos disponer de las fuentes con las que trabajamos, que son las fuentes materiales, al margen de las fuentes que veremos documentales, que son sumamente importantes, complementarias y que constituyen el primer paso para cualquier tipo, digamos, de iniciativa a nivel de investigación. Siempre y cuando las haya, evidentemente. El segundo motivo, yo les decía, hay dos motivos por los cuales es importante desde el punto de vista de la arqueología abordar el estudio en estos lugares. El segundo motivo sería el hecho de que estos puertos, una vez que son abandonados, no han vuelto a ser reutilizados. La reutilización del espacio implica que en muchas ocasiones el aprovechamiento de materiales y de los mismos lugares impliquen la pérdida de información. Es decir, no vamos a llegar a saber a ciencia cierta qué es lo que pasa, o por lo menos va a ser mucho más difícil poder interpretar qué es lo que pasó en el pasado cuando tenemos esa complejidad, esa mezcolanza de usos. En este caso concreto no se produce esa situación, es decir, que en el momento en que se agotan las guaneras, deja de aprovecharse ese espacio, no se utiliza más, y desde el momento en que se abandona hasta la actualidad han permanecido igual. Con lo cual quiere decir que todo lo que hay está ahí de primera mano. Es decir, que es una riqueza impresionante la que tenemos ahí para poder saber interpretar ese pasado tan apasionante, ¿no? Por tanto, esas son las dos principales razones por las cuales es importante llevar a cabo el emprendimiento, digamos, de acciones arqueológicas en estos puntos. Metodológicamente, ¿cómo se hace? ¿Cómo nosotros vamos a realizar ese paso hacia la investigación arqueológica? A través de dos fases. Una primera fase implica el poder nosotros adquirir toda la información existente. Da la casualidad de que nosotros estamos trabajando en un periodo histórico. En el periodo histórico se caracteriza por el hecho de que se producen elementos de información o de los cuales se pueden extraer datos que son diferentes a las propias fuentes materiales que se encuentran abandonadas y sepultadas o colmatadas por el sedimento. ¿De acuerdo? En consecuencia, el primer paso que tenemos, la primera aproximación que tenemos que tener hacia el lugar que vamos a estudiar es recopilar todos los antecedentes posibles que hayan. ¿En base a qué? En base a todas las fuentes documentales y todas las fuentes iconográficas posibles que se puedan reunir, lo cual implica una búsqueda muy exhaustiva, agotadora a veces, que lleva una cantidad de años tremenda, porque no suelen estar esas fuentes en un solo lugar. Es más,
en muchas ocasiones uno tiene que salir al exterior, tiene que salir al extranjero a buscar esas fuentes. Por tanto, es un tema que implica tiempo y costos, y por tanto es un esfuerzo tremendo. Pero es muy valioso, porque hay una cantidad de información que nos permite después planificar muy bien el trabajo de campo e ir a los lugares exactos que a nosotros nos interesan desde el primer momento. ¿Ya? ¿Qué tipos de fuentes nosotros podemos manejar? Bien, en primer lugar vamos a hablar de los documentos y sobre todo de lo que son documentos oficiales. Estamos hablando de que el tema del guano es impulsado por la propia República, es decir, el gobierno es el primer interesado en que eso se realice y por tanto monta un sistema de control, de administración para que eso se pueda llevar a cabo y por tanto se pueda llevar a cabo en un orden y de manera que se pueda controlar, ¿ya? Y eso queda como evidencia. Nosotros estamos acostumbrados, toda la administración del Estado, incluso al día de hoy, genera documentos. Esos documentos tienen una validez durante un tiempo, pero pasado ese tiempo pierden interés desde el punto de vista del procedimiento administrativo, pero pasan a cobrar interés desde el punto de vista histórico. Y por eso se guardan. Por eso hay unos archivos provisionales que acumulan toda esa documentación hasta pasado un tiempo determinado. Normalmente se suele dar un margen de 100 años y a partir de esos 100 años esos documentos pasan a lo que se denomina el archivo histórico. En Chile hay dos tipos de archivos, el archivo de la administración y el archivo histórico nacional. El archivo de la administración es el que recopila toda la documentación que genera el Estado, ¿de acuerdo? Y que la mantiene en ese archivo hasta que pasan 100 años. Y una vez que pasan 100 años, esa documentación es cedida y depositada en el Archivo Histórico Nacional. Bien, los documentos oficiales, ¿qué son? Los documentos oficiales son diversos, son cartas, son informes, memorandos, son balances financieros y económicos sobre la actividad que se realiza. En fin, hay un sinfín, un sinnúmero, digamos, de documentos que son de enorme valor y que contienen datos, información, que a veces uno no la ve a primera vista y tiene que releer y releer y entonces empiezan a aparecer determinados aspectos concretos que, relacionados con otros, empiezan a tomar sentido, desde el punto de vista de la investigación me refiero. Entonces, por ejemplo, aquí en imagen lo que tienen básicamente es el documento generado por la propia Gobernación de las Guaneras, en donde se da cuenta de todo lo que va sucediendo día a día y eso evidentemente es una especie de recopilación de información que luego se dirige o se manda, se envía a la Administración Central en Lima. Parte de ese archivo quedaba localmente, gran parte de ese archivo local se perdió con el tema del maremoto y con el terremoto, pero el original queda en Lima y por suerte eso quedó en los archivos y por eso se pudo recopilar esa información y en base a eso se pudieron extraer datos para ir avanzando en la programación propia de lo que es el proyecto a nivel de trabajo de campo. Otro tipo, digamos, de documentos importantes también son, por ejemplo, los registros que tienen algunas instancias que se dedican son aseguradoras en realidad. En verdad, el JOID nació como una instancia para asegurar cargamento y embarcaciones. Como estamos hablando de una actividad marítima y como estamos hablando de que el guano se extrae pero no se cobra hasta que se ha vendido en destino, está claro que lo que interesa es que el guano llegue a destino y por tanto, ¿qué es lo que había que hacer? Uno, interesarse bien porque las embarcaciones fueran embarcaciones de calidad. Casi todas las embarcaciones que están involucradas en el transporte de guano son de clase A, es la clase top, la mayor clasificación que da el JOID para las embarcaciones. Y en las clasificaciones interviene, en la evaluación para poder clasificar una embarcación, interviene su arquitectura, su diseño, los materiales, en fin, se revisa todo, absolutamente todo. Esas revisiones, esas evaluaciones quedan en un registro
Y esos registros son los que nos sirven a nosotros de base para poder estudiar las embarcaciones que estuvieron involucradas en el transporte del guano, y muchas de ellas sabemos que estuvieron en el puerto precisamente porque los registros dicen de dónde sale y cuál era el destino. Es decir, que podemos hacer el seguimiento total desde el momento en que sale hasta el momento que... porque cada vez que hacían un viaje eran revisadas. ¿De acuerdo? Bien, el registro del JOID es un registro que tiene muchos años, empieza en 1760, por ahí más o menos, y a partir del siglo XIX, a partir de 1780 me parece que empieza a involucrar ya a todo lo que son embarcaciones de gran porte, a partir de, de pequeño porte, de 100 toneladas, es decir, que empiezan a introducir dentro del registro ya una cantidad bastante grande de embarcaciones. No solamente se limitan a las de mayor porte, sino que empiezan a abrir un poco el espectro dentro de lo que podía ser utilizado como embarcaciones para el transporte del guano. Y eso aparece reflejado. Anterior a lo que son los registros está el listado, lo que se llama el listado del JOID, que era una especie de periódico, una especie de noticiero en donde se recopilaba todo lo que sucedía en relación a aspectos marítimos en donde estaban involucradas embarcaciones que tenían alguna relación con este grupo que empezaba a generarse, que era el JOID, ¿no? que se genera en Inglaterra. Por tanto, acá a la izquierda tienen lo que es uno de los registros que fueron utilizados, que se encuentran en la fundación del JOID en Gran Bretaña, o sea, en Londres, y que fueron utilizados por el periodo de años para la investigación que realizamos nosotros. Y a la derecha tienen el ejemplo de lo que vendría siendo en las noticias que se recogen dentro de lo que es la publicación esta que se llama la lista del JOID, ¿no? Que es más antiguo y que se mantiene posteriormente hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Otro tipo, digamos, de fuentes son los diarios de a bordo, ¿no? Los logbooks que se llaman, que son las bitácoras, los cuadernos de bitácora. Fíjense que son importantes porque tienen valor notarial. Todo lo que consigna el capitán del barco en ese diario tiene valor notarial, es decir, eso va a misa, es decir, que no hay nadie que lo pueda discutir. Y en muchas ocasiones aparecen en las descripciones de esos diarios qué es lo que va sucediendo en el día a día durante la ruta, es decir, que el derrotero que tiene programado la embarcación para llegar al puerto guanero y luego devolverse hacia los puertos de destino a descargar el guano. Por tanto, también es una fuente de gran valor, sobre todo para algunos barcos. No se conservan todos los cuadernos de bitácora, evidentemente, a veces son excepcionales, pero hay que buscarlos en el momento en que se tiene el nombre de una embarcación. Hay que intentar hacer el seguimiento de esa embarcación desde el momento en que se construye hasta el momento en que se hunde y ver qué tipo de información existe acerca de esa embarcación y cómo se le puede sacar provecho desde el punto de vista arqueológico. Otro aspecto importante, aunque quizá menos, porque son más excepcionales, están además limitados a un ámbito, digamos, contextual muy concreto, que es todo lo que son embarcaciones británicas, y son los contratos de tripulación y las listas de tripulación. Son unos formularios que oficialmente se empiezan a instaurar a partir de 1836, si mal no recuerdo, por el gobierno británico, y que todos los buques que salgan de puertos ingleses tienen que tenerlos forzosamente, y en ellos consta pues quién es el comandante, quién es la oficialidad, quiénes son los tripulantes, qué sueldo cobra cada uno, cuándo se les paga, qué función van a tener. A veces, muy excepcionalmente guardan un espacio en donde hay algunas notas referidas al cargamento, pero es, como digo, muy excepcional. Entonces, tienen más un valor desde el punto de vista de conocer
cómo era la vida a bordo y sobre todo quién participaba de ella, ¿no? Es decir, quiénes eran los participantes en ese tema. Evidentemente la prensa, y sobre todo cuando estamos hablando de situaciones como las que sucedieron en las Guaneras de Tarapacá. Tenemos ahí un suceso que tuvo un eco internacional. Fue recogido, porque claro, aquí venían embarcaciones noruegas, inglesas, italianas, francesas, españolas, norteamericanas, y todo lo que estuviera relacionado con eso al final tenía que darse a conocer en los países de origen. Por tanto, había siempre algún tipo de referencia en la prensa internacional sobre el suceso. Y desde ese punto de vista es sumamente importante ver los registros, evidentemente de la prensa local, y de cómo se trató el tema por parte de los periodistas en el momento en que se sucedió el suceso, o sea, tuvo lugar el suceso, y evidentemente también rastrear esas mismas fuentes desde el punto de vista de otros países, es decir, a nivel internacional, para disponer también de lo mismo. Y luego cruzar la información, porque, bueno, a veces la información no siempre llega. Generalmente cuando se reproduce en otros países llega mucho más tarde, no tenemos, en aquel momento no existía la velocidad o la inmediatez para dar a conocer la información como la tenemos al día de hoy, ¿no? Que a golpe de teléfono ya los chinos pueden saber lo que estamos haciendo ahora. Bueno, en ese momento no era así y en consecuencia muchas veces tardaba en darse a conocer lo que estaba ocurriendo o lo que había ocurrido, y a veces la información también llegaba un poco distorsionada. Entonces, no siempre hay que creer todo tipo de fuentes, sino que hay que cruzarla y ver un poco de qué manera uno puede llegar a saber qué es lo bueno y lo malo, qué es lo que se puede sacar de ella que sea realmente o que tenga un valor real para los fines de la investigación. Bien, al margen de los documentos oficiales o todo lo que son fuentes documentales, existen también lo que son las fuentes iconográficas, dije antes. Y las fuentes iconográficas guardan relación con todo tipo de representaciones que se realizan sobre cualquier tipo de soporte. ¿En relación a qué? En relación a el espacio, la espacialidad, o en relación a aspectos concretos como por ejemplo las embarcaciones o personas o incluso lugares muy puntuales, muy concretos. En este caso concreto aquí he recogido una secuencia de representaciones de distintos momentos relacionadas con, por ejemplo, el puerto guanero de Guanillos. Y tenemos desde el levantamiento topográfico que hizo Thierry en 1873-74, en diciembre-enero, y después tenemos una representación de esa costa por un viajero o por el comandante de una embarcación que hizo el registro, y posteriormente tenemos otros levantamientos hidrográficos que guardan relación con distintos momentos también. ¿Y por qué lo pongo? Porque ¿se acuerdan de la imagen que vimos antes de las Islas Chincha? En las Islas Chincha se veía, no sé si se habrán percatado del detalle, pero se veía, por ejemplo, todas las infraestructuras que se habían creado, estaban representadas en el mapa. Bien, si nosotros llegamos a ver distintos momentos en los que se realizan distintas representaciones, ¿qué es lo que podemos deducir? Cómo se ha ido evolucionando, cómo se ha ido realizando el proceso de extracción y cuáles han sido las infraestructuras involucradas en ese proceso. ¿Por qué? Porque en el momento en que se empieza, no se parte con la misma cantidad de infraestructura que cuando llevas ya 30 años trabajando en el lugar. Y por tanto, la cantidad de embarcaderos, la cantidad de deslizadores o la cantidad de lugares habitacionales ha crecido con el paso del tiempo enormemente. El hecho de que nosotros podamos hacer un estudio diacrónico de toda esa documentación iconográfica nos permite ver cómo se ha dado esa evolución a lo largo del tiempo en infraestructuras, en usos, en la manera incluso de explotar la zona, porque se empieza por unos lados, no se va simultáneamente picando en todos los lugares, sino que se empieza por un lado y se termina por otro. Entonces uno también tiene un orden en el proceso, y ese orden en el proceso también es deducible
a través del análisis de ese tipo de documentación. Y en el caso de Guanillos puede pasar exactamente lo mismo. Las infraestructuras, que aquí no hay ninguna, porque evidentemente es un levantamiento topográfico que hace Thierry en el momento en que reconoce el lugar, no hay nada ahí que se esté haciendo, pero después ya empiezan a haber infraestructuras que luego son más extensas. Y a eso es lo que me refiero, es decir, que con el tiempo nosotros podemos llegar a deducir qué tipo de infraestructuras son las que están implicadas en el proceso de tratamiento de la actividad. Y las reproducciones también incluso de las embarcaciones. Muchas veces las embarcaciones, este tipo de reproducciones generalmente son conmemorativas, es decir, que en el momento que se construye la embarcación o en el momento en que la embarcación ha realizado un hito, es decir, por ejemplo, ha hecho una carrera en un tiempo récord, generalmente eso suele destacarse en los medios, se da publicidad, porque evidentemente también para el armador es una manera de decir, señores, vengan, mis embarcaciones son mejores. Entonces se mandan a hacer reproducciones de las embarcaciones y eso se da a conocer también. Esas reproducciones que se hacen, como digo, en distintos formatos, sobre distintos soportes, etcétera, etcétera, permiten en ocasiones obtener información de detalles. Por ejemplo, ver esto nos permite analizar cuáles eran las formas exteriores, las líneas que tenían las embarcaciones en el momento en que son concebidas arquitectónicamente. Aspectos ornamentales, por ejemplo, cómo están decoradas, y eso cuando uno encuentra abajo en el sitio, en el yacimiento, encuentra elementos determinados que no sabe muy bien a qué pueden corresponder porque el estado en el que están o el hecho de que estén descontextualizados a veces te despista. Bueno, pues el buscar esos elementos en este tipo de reproducciones te permite encontrar y entender cómo eran, dónde iban, para qué servían, etcétera, etcétera. Miren, aquí hay un detalle, les he puesto estas reproducciones porque hay un pequeño detalle, a modo de ejemplo simplemente. La que tienen en la izquierda es una embarcación germana, la Cabaña. Es una embarcación de origen germano que se hundió en el pabellón de Pica como consecuencia del maremoto. La que tienen a la derecha es la Jeremiah Thompson, norteamericana. No llegó a hundirse, se vio afectada sí, pero no se llegó a hundir, es decir, pudo ser arreglada y volvió otra vez a navegar sin ningún tipo de problema. Pero fíjense en algo que en muchas ocasiones uno dice, bueno, y eso, miren, las dos son embarcaciones de 3 mástiles, 3 palos. Las dos primeros, el trinquete y mayor, son palos que vienen con velas cuadras, pero fíjense la diferencia del palo de mesana. En mesana encontramos que aquí tenemos la mezcla entre velas cuadras y una cangreja, y allá solo tenemos cangreja. ¿Qué significa eso? Significa que son embarcaciones diferentes. La primera es una fragata y la segunda es una brick barca o una barca, ¿de acuerdo? A veces eso son pequeños detalles, pero cuando uno está buscando y no tiene mucha información, esos detalles te permiten resolver enigmas, algo que de otra manera, sin otro tipo de información, no lo podría resolver. Y fijándose en eso, sabiendo que es una reproducción de la Jeremiah Thompson o de la Gabán, uno ya puede ir directamente al sitio o puede deducir que esa de ahí no era por tal motivo y esta sí, o puede establecer, digamos, la relación entre ambas. No sé si se capta la idea, me explico bien. Bien, y en la parte de abajo tienen reproducciones, por ejemplo, de lugares puntuales. Tienen Chanabaya, el pabellón de Pica está constituido por distintos componentes que conforman lo que es el área de explotación y el puerto. Esos componentes son no solo la guanera y toda la infraestructura portuaria, sino también los espacios habitacionales y los espacios administrativos que están asociados.
Esta reproducción de acá está hecha por un viajero. Es increíble porque si uno se sitúa en Chanabaya desde la parte en donde está tomada esta imagen, lo ve todo perfectamente. Este montículo de acá existe al día de hoy. Y uno puede darse cuenta cómo estaba configurado la población. Fíjense que todas las casas están ordenadas en relación a una línea, a una calle central. ¿Ya? Perdón. Y luego al fondo se ve lo que es el puerto, pero ojo, no es el puerto guanero. El puerto guanero está en Pabellón de Pica, está en la bahía, en la Ensenada. Este es el puerto que se utilizaba para todo tipo de mercadería que era necesario utilizar en la población y para las personas que vivían ahí o tenían que desplazarse hasta ese punto. Ese tipo de embarcaciones no podían entrar al puerto guanero, ni las embarcaciones que venían con destino al puerto guanero podían fondear en ese otro puerto. Tenían funciones distintas y administrativamente estaban bien separados. ¿De acuerdo? Tenían funciones distintas y estaban separados. Bien, y en la derecha pues tienen una imagen de lo que es el Pabellón de Pica, también una reproducción hecha por la misma persona que hizo lo de Guanillos, y que se la puse ahí como un ejemplo para que vean por qué este tipo de información es importante desde el punto de vista de la planificación arqueológica. Miren, si uno no tuviera otro tipo de información, la hay, pero si no la hubiera, uno tendría que deducir, a ver, si yo tengo que prospectar, ¿dónde prospecto? ¿A este lado sur del pabellón o al lado norte del pabellón? ¿Dónde estaba el fondeadero? ¿Ya? ¿Qué me dice esta imagen? Esta imagen, si se fijan, concentra todas las embarcaciones en este punto, lo cual quiere decir que el fondeadero original, el histórico, estaba en el norte, hacia el norte del pabellón. ¿Ya? Por tanto, ya es un punto de partida para decir, bueno, ¿qué área defino y dónde la ubico a la hora de prospectar? ¿Entienden? Bien, y finalmente, otro tipo de fuentes que también son a veces muy interesantes de analizar son las gráficas que acompañan a las noticias en la prensa. Este tipo de fuentes las consideramos aparte, no están incluidas dentro de las fuentes periodísticas que hemos visto antes, porque en realidad este tipo de fuentes uno las puede leer y las puede interpretar con independencia al texto que acompañan, porque sabiendo que esto es una reproducción de Pabellón de Pica en el momento tal como quedó después del terremoto y el maremoto, yo ya puedo empezar a deducir qué tipo de construcciones se vinieron abajo, qué es lo que quedó en pie, dónde fueron las embarcaciones, por qué hay embarcaciones varadas, por qué las otras no están, en fin, hay toda una serie de elementos que, con independencia del hecho de que puedan existir textos que expliquen, yo ya de por sí estas las puedo interpretar, ya me aportan información. Y por eso las consideramos aparte y en muchas ocasiones, no son muchas, no son frecuentes, no se utilizaba la fotografía como al día de hoy, todo lo que se reproducía era a base de dibujos que realizaba y claro, la verdad es que la persona tenía que estar presente, era mucho más difícil que al día de hoy realizar, digamos, cualquier tipo de comunicación gráfica, pero cuando la hay, igual de todas maneras son importantes y hay que tenerlas en cuenta. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es el trabajo de campo. Algo más interesante quizá que lo que estábamos viendo, ¿no? Que es un trabajo un poquito más áspero, porque se trata de trabajar con fuentes, se trata de trabajar con material que quizá a lo mejor no es tan interesante o tan atractivo desde el punto de vista de lo que es la aventura que implica la propia arqueología, ¿no? Bueno, esto es Pabellón de Pica. Este sector de aquí es la Ensenada, aquí es donde estaba el fondeadero original. Nosotros extendimos la búsqueda bastante más. Siempre en arqueología hay que curarse en salud, no hay que ir a menos, sino a lo contrario, ir a más.
¿ya? Para asegurarse de que va a abarcar todo lo que tiene que abarcar. ¿Cómo se trabaja? Una vez que nosotros ya tenemos, ya hemos barrido todas las fuentes, hemos cruzado los datos a nivel de información, empezamos a tener claro más o menos el panorama y se empieza la planificación. En este caso concreto, nosotros para realizar el trabajo de campo, la prospección, realizamos dos fases o programamos dos fases. Una con el uso de equipos de teledetección para intentar identificar lugares o elementos o componentes que fueran de interés, atendiendo a que el área es súper extensa y que por tanto no se puede hacer como en tierra, prospectar. O sea, el buceo es complejo, los tiempos son muy reducidos, están muy relacionados con las profundidades, y prospectar 260 hectáreas como nosotros prospectamos ahí buceando hubiera llevado un tiempo terrible. Entonces, para poder hacerlo en tiempo y forma adecuada, utilizamos lo que se llama la teledetección. Y en este caso concreto lo que utilizamos fue sonar de barrido lateral y ecosonda monohaz. El sonar de barrido lateral se utiliza como una especie de escáner. Es un instrumento que se lleva arrastrado desde la embarcación siguiendo unos tracks de navegación que previamente se han programado. La equidistancia entre track tiene que ver con el rango de trabajo del equipo, en fin, hay toda una serie de temas que son de programación propia, dependiendo un poco de la tecnología que uno va a utilizar, pero en esencia lo que se hace es recorrer unas líneas programadas para escanear el fondo y tener una representación en alta resolución del fondo, de cómo es el fondo y de lo que hay en el fondo. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que se hizo. Yo ya, sin que se vean detalles concretos, que veremos después, para que vean un poco qué tipo de imagen da y cómo se pueden identificar algunos blancos o lo que son targets que están relacionados con componentes arqueológicos. Pero miren, por ejemplo acá ya hay algo importante. Mira, todo esto de acá, si ven, hay una serie de elementos que sobresalen en relación, digamos, a todo esto que es mucho más plano. ¿Eso de ahí qué significa? Significa que hay bajos rocosos y que esos bajos se extienden en esta línea. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí. Bien, esos bajos rocosos están haciendo una división entre física natural. Es una división física natural entre la parte norte del fondeadero histórico, que ahí es donde se fondeó desde el origen de la Guanera o del puerto, y esta otra parte hacia el sur de... en principio nosotros no lo sabíamos, pero después con la prospección descubrimos que hubo otro fondeadero. Ya, ahora verán por qué, ahora se darán cuenta. Bien, eso es lo que nos permite el escaneo con el sonar de barrido lateral. El ecosonda monohaz lo que nos permite es disponer de la forma topográfica, la manera en cómo se presenta el fondo o las irregularidades del fondo. Es decir, es como hacer un levantamiento topográfico en tierra, pero bajo el agua, ¿ya? Entonces tenemos el relieve y en consecuencia nosotros podemos ver y podemos deducir que estos elementos que hay acá, en realidad es un cordón rocoso que está bajo el agua. ¿Por qué? Porque la batimetría nos da esas elevaciones bien marcadas y nos permiten establecer cuáles son, ahora lo verán después porque he traído la batimetría y pueden ver cómo está configurado el fondo y de qué manera se representan las isobatas, que vendrían siendo los beriles, las curvas de nivel, perdón, en el caso de la topografía terrestre. La segunda fase, una vez que ya se ha hecho todo este trabajo, se ha barrido toda el área que se había delimitado para la prospección, la segunda fase viene la inspección visual. Es decir, se complementa la prospección con la identificación de todas aquellas anomalías que han sido detectadas con los instrumentos geofísicos. Una anomalía, ¿qué es? Para que lo entiendan, una anomalía es algo que destaca en el espacio que tiene una uniformidad. Ese espacio uniforme
se rompe, queda roto por la presencia de un cuerpo geológico o antrópico, de lo que sea, pero hay algo que rompe esa uniformidad, y eso que rompe la uniformidad se le denomina anomalía. Y lo que intentamos es buscar con esto anomalías. ¿Cuántas detectamos? Anomalías en las 260 hectáreas detectamos 331 anomalías. ¿Ya? Y de esas 331 había que intentar después aclarar a qué corresponden cada una y por tanto agruparlas. Es decir, bueno, esto se trata de una embarcación, esto se trata de un componente de fondeo, esto se trata de otra cosa. Y identificar y por tanto ir agrupando. Eso se hace a través del reconocimiento que se hace posterior, porque cuando uno tiene la anomalía, tiene la posición de la anomalía. La anomalía está georreferenciada. Los equipos trabajan con un sistema de georreferenciación satelital y nos permite dar la posición precisa, de manera que en el momento en que nosotros queremos ir a reconocerla, basta simplemente con introducir esa coordenada en un GPS, en un navegador, y llegar hasta el lugar, señalizar y hacer el buceo en el punto concreto en donde se tiene que hacer ese reconocimiento. Y eso es lo que se está haciendo ahí. O sea, se hace el reconocimiento y una vez que se ha hallado, es decir, se ha identificado la anomalía, entonces viene el registro. Y uno tiene que anotar cuánto mide, qué características tiene, en fin, tiene que, de alguna manera, pues, tener información o sacar información de lo que ve bajo el agua, y lo mismo que hace un arqueólogo en tierra, exactamente lo mismo. ¿Ya? Y eso por cada una de las anomalías, que evidentemente serán diferentes, dependiendo un poco del cuerpo que las origina. Ahora bien, veamos la relación entre las fuentes. O sea, nosotros tenemos ahora fuentes materiales, que son las que hemos obtenido a través de la prospección en terreno, y tenemos fuentes documentales, que son las que hemos obtenido al principio antes de ir a terreno, es decir, antes de hacer las campañas de trabajo de campo. Y cruzamos la información. ¿Y qué es lo que obtenemos? Tenemos ya configuraciones interesantes. Bueno, lo primero es que, por ejemplo, ya tenemos claridad de que esto está funcionando como un puerto realmente. Porque la definición de puerto implica toda una serie de connotaciones y aspectos concretos que se deben cumplir. Y porque si no, en realidad, estaríamos hablando de otras cosas. Entonces, podríamos hablar de un lugar de fondeo, pero en donde no se realiza ninguna actividad comercial. Entonces, yo llego con la embarcación, tengo un área de fondeo que es naturalmente protegida y me va muy bien para estar ahí una cantidad de tiempo determinada, pero yo no realizo ningún tipo de actividad. Para que pueda realizar la actividad necesito una infraestructura, y eso es lo que me permite, cuando existe esa presencia de esa infraestructura asociada a la actividad, es lo que me permite hablar de la existencia real de un puerto. Bien, aquí ¿qué tenemos? Tenemos, en primer lugar, elementos concretos relacionados con la actividad que se está haciendo aquí. Pabellón de pica, tenemos la guanera, es decir, el lugar donde están las cobaderas, los puntos desde donde se extrae el guano, los caletones. Después está la zona del campamento, que es donde reside el personal que trabaja en la guanera y la administración de la empresa explotadora del guano. Luego tenemos Chanabaya, que es el lugar habitacional y de servicios que asiste al campamento y a la actividad de producción. Y esto se hace desde tiempos inmemoriales. Los romanos, cada vez que instalaban un campamento militar, asociado al campamento militar aparecía luego una población flotante. ¿Por qué? Porque los militares, los del campamento, tenían que comer y les tenían que abastecer, tenían que beber, necesitaban divertirse también, ¿ya? Bueno, pues aquí exactamente lo mismo. Aquí reside todos los empleados políticos que están involucrados en el trabajo de la guanera,
Acá residen los empleados que trabajan en la aguanera y también los empleados fiscales. Y luego está la aguanera, que es el lugar de extracción, y toda la infraestructura portuaria asociada al proceso de embarque del guano. Es decir, el guano se extrae, se limpia, se lleva hasta el lugar de embarque, los embarcaderos, y de los embarcaderos se lleva a la gabarra y de la gabarra al barco en donde se estiba ese guano en las bodegas de la embarcación para que luego pueda ser transportado hasta el puerto de destino. Ahí están parte, digamos, de las infraestructuras. Hemos visto antes algunas áreas habitacionales y de servicios. Ahí tenemos infraestructuras. Y ahora hablamos de hallazgos, de las anomalías. Hemos hablado de 331 asociadas a pecios. Pecio es el tecnicismo que utilizamos en arqueología para definir cualquier tipo de resto náufrago, bien sea una embarcación, parte de la misma o parte del cargamento. ¿Ya? Si yo encuentro, por ejemplo, un conjunto de botijas y no encuentro la embarcación, igual es un pecio, porque es parte del cargamento de la embarcación. La embarcación pudo haberse perdido, sobre todo si era de madera, pero pudo haber quedado el cargamento. ¿De acuerdo? Bien, un pecio entonces es cualquier resto náufrago bien referido a una embarcación, a parte de la embarcación o a su cargamento. 9 de las anomalías, después de haber sido analizadas, nosotros tuvimos 69.000 metros lineales de datos acústicos para poder procesar y analizar, atendiendo a que eran 260 hectáreas. Salieron muchos metros lineales de dato acústico. Y se pudo deducir que 9 de ellos podrían estar asociados a embarcaciones. Miren, en la parte superior derecha tienen 2 columnas. En la primera columna, la de la izquierda, aparecen 4 embarcaciones, los nombres de 4 embarcaciones y su pabellón, el lugar de origen. Y en el otro, en la parte derecha, aparecen 3. Bien, las 4 de la izquierda son las que hasta el día de hoy tenemos identificadas, que guardan relación con los 4 puntos que aparecen en el plano. ¿De acuerdo? Ahí tienen los resultados de la batimetría. ¿Se acuerdan lo que les decía? Una vez que obtuvimos los datos batimétricos, las sondas, de las sondas se llevó a lo que es la isobata, que es la curva de nivel bajo el agua, y ahí lo que les comentaba, las curvas cuanto más juntas están, quiere decir que tienen más altura. Es decir, al no estar separadas, quiere decir que visto de arriba, en plano, es que no hay espacio. ¿Ya? Cuanto más separadas están, quiere decir que hay más espacio y por tanto la inclinación es menor. No sé si abstractamente se entiende. ¿Ya? Cuanto más juntas están, quiere decir que hay más inclinación, por tanto es tipo acantilado, por decirlo de alguna forma. Aquí, por ejemplo, hay mucha anchura, quiere decir que es un fondo más plano. ¿De acuerdo? Bien, miren lo que les comentaba antes, cómo coincide con lo que veíamos en la sonografía anterior y cómo eso se extiende en esta dirección. ¿Se dan cuenta? Ahí hay unos bajos que son los que forman el cordón rocoso que pudimos constatar cuando hicimos el reconocimiento visual a través del buceo. Bien, ahí tienen, bueno, esto es el hallazgo de una de las embarcaciones, que es la que se encuentra aquí en este punto, y ahí tienen una sonografía para que vean cómo se ve, cómo uno detecta las anomalías y las identifica con cuerpos determinados, en este caso un cuerpo antrópico, que es esa forma de barco que se ve ahí. ¿Se dan cuenta? Eso de ahí. Ya. Esos son rocas y están justamente aquí en este punto. En este plano aparece la posición. Tuvimos la suerte de que un capitán de una embarcación inglesa estuvo
en el momento en que se produjo, estaba fondeada su embarcación esperando cargar guano y pudo levantar esos croquis de la vista previa. Por eso en las imágenes anteriores ahí se ven todas las embarcaciones fondeadas que estaban a la espera de cargar el guano, ¿ya? Y esto es post maremoto, y ahí es donde se ve una embarcación varada, una serie de embarcaciones hundidas. Bueno, esto nos permite también ir a afinar un poco en la búsqueda cuando hacemos la prospección, porque significa que si bien esto no es un croquis coordenado, no tiene coordenadas, pero sí por lo menos hay referencias espaciales que nos permiten a la hora de prospectar intensificar la prospección, ¿ya? Es decir, ponerle más empeño en ese lugar para ver si detectamos elementos que puedan estar relacionados con esas embarcaciones que son representadas ahí en la posición en que las vio la persona que hizo esta representación. Bien, otro tipo de anomalías guardan relación con los sistemas de fondeo. En una nave es esencial disponer de sistema de fondeo. Cuando una embarcación no está en movimiento, tiene que fondearse, y fondear significa que tiene que tener algo que la fije al fondo para que no se mueva, porque si no puede acabar en la orilla. Y normalmente las embarcaciones tienen ancla de leva, ancla de respeto, y luego tienen unas anclas muy pequeñas que son auxiliares. Bueno, aquí tenemos de todo. Hemos encontrado las anclas de leva, que son las normales, las que se llevan en la proa, normalmente suelen ser dos y van colgadas de los escobenes de la proa de la embarcación. Luego están las de respeto, que se suelen llevar en la popa, y luego hay unos anclotes chicos que se llevan dentro de la embarcación y que en ocasiones se utilizan para determinado tipo de maniobras o de forma auxiliar cuando se pierde un ancla, que era muy frecuente, ¿ya? Bien, las sonografías nos permiten también identificar este tipo de anomalías, y vean, está claro que es un ancla, ¿cierto? Esta ancla está plana y esta ancla está en posición de trabajo, ya está con uno de los brazos incrustado en el sedimento, está levantada. Lo único que ha perdido de acá, del arganeo, debería salir la cadena, que es lo que une a la embarcación, pero evidentemente la ha perdido y ha quedado el ancla, está en posición de trabajo. Bien, y abajo, en la sonografía de abajo, dos detalles. Uno, esto que es diferente a lo que se ve aquí, y otro detalle es lo que se ve aquí, que guarda relación con otra anomalía, otro tipo de anomalía que vamos a analizar más tarde, pero que también es importante porque está al lado de un sistema de fondeo, lo cual establece una relación entre el sistema de fondeo y ese cuerpo que ahora les explicaré qué es. Bien, nosotros encontramos 63 anclas, 63 anomalías están relacionadas con anclas dentro del fondeadero, ¿ya? Y son las que se ven ahí en color verde. Todos esos puntos son puntos relacionados con anclas. Y yo les pediría que memorizaran la posición para que vean que luego es coincidente con otras cosas. Miren, si coinciden conmigo, acá hay un grupo y acá hay otro grupo y hay una separación. Bien, otro tipo de anomalías guardan relación con los sistemas de transporte. El guano se extrae de los caletones, pero se tiene que desplazar hasta el embarcadero, hasta el punto de embarque. Y para eso es necesario que haya un sistema que permita ese flujo. ¿Y eso cómo se hacía? Miren, volvemos otra vez al gran, para que vean lo importante que son las fuentes, ¿ya? Volvemos otra vez al croquis del capitán Cochrane. Miren, ahí están los embarcaderos, todo esto de acá son las cobaderas, y ahí hay una línea férrea que lleva vagonetas, es un ferrocarril de sangre que se llama. Son vagonetas cargadas de guano y que están traccionadas por animales. Y eso se le llama ferrocarril de sangre. Era muy típico en todos los sitios guaneros. En Mejillones nosotros estamos trabajando también en Caleta Robles y existe también ese mismo mecanismo de transporte, ¿ya? Ahora,
esas vagonetas se deslizan sobre los raíles a través de ¿qué? De unos ejes con ruedas, evidentemente. Bien. El maremoto destrozó todo, se llevó todo por delante, el agua lo arrasó todo, o sea, arrasó los embarcaderos, arrasó con los raíles y arrasó también, evidentemente, con las vagonetas que pilló por medio. Y quedaron abajo como parte, digamos, de los elementos que forman parte del proceso que se lleva a cabo en la Guanera, y son algunas que son exentas, es decir, que están ahí fuera, digamos, de cualquier conexión con otro componente, y hay otras que quedaron encima de fragmentos de embarcación, como esta de aquí, por ejemplo. Aquí hay una embarcación, está bajo el agua, y ahí quedó una de las ejes. Bueno, de estas tenemos registradas 11, ¿ya? En el sitio. Y después tenemos esta anomalía, es muy parecida a la que habíamos visto antes con los sistemas de anclaje, ¿se acuerdan? Miren. Ah, no les expliqué qué era esto, cuál es la diferencia entre esto y esto. Este de acá es distinto a las anclas porque en los puertos, sobre todo en estas zonas, existían pontones. Y el pontón es una embarcación que queda fija, no se mueve. Por tanto, el sistema de anclaje es diferente y es bastante más consistente que el que utiliza una embarcación que se mueve, ¿ya? Esto de acá guarda relación con el sistema de fondeo de un pontón. En Pabellón de Pica había uno, el Marañón, se llamaba pontón Marañón, y se utilizaba como buque aljibe. El buque aljibe lo que hacía era que disponía de agua potable para poder dar a las tripulaciones de las embarcaciones que estaban fondeadas a la espera de poder cargar el guano. ¿Saben cuánto tiempo utilizaban en cargar una embarcación? 90 días, 3 meses. 3 meses se tiraba una tripulación. Eso siempre y cuando no hubieran retrasos, que era lo normal. Siempre habían retrasos. Pero una embarcación, para poder cargar, se tiraba 3 meses en puerto. Bien, de alguna manera tenían que obtener agua, sobre todo en un lugar en donde el agua no hay, no existe. ¿Cómo trabajaban el agua? A través de desaladoras. Procesaban agua de mar y hacían que fuera potable, que fuera bebible, ¿ya? Entonces, parte de esas desaladoras estaban en la costa, abastecían a la parte, digamos, habitacional, a la parte del campamento, y luego existía un pontón que era aljibe y que era la que abastecía, el aljibe abastecía a todas las tripulaciones que estaban a la espera en el puerto. Bueno, lo que les decía, había vuelto aquí porque, ¿ven eso? Ya, ahora, ¿ven eso de ahí, cierto? ¿A qué se parece? Bueno, esa sonografía lo que nos está dando en realidad es otro tipo de anomalía, que son pilas de lastre. Y dirán ustedes, ¿y qué es eso? ¿Alguien sabe lo que es una pila de lastre? ¿No? Los barcos, cuando navegan de un puerto a otro, lo hacen de dos formas. O van cargados con mercancía, que es lo que llevan al otro puerto, o en el caso concreto de que vayan solo a buscar el guano, que ocurría con mucha frecuencia, tienen que ir cargado con lastre. Actualmente los buques se lastran con agua, pero antiguamente o se lastraban con arena, o se lastraban con piedra, o se lastraban con metal. ¿Y qué es lo que hacen en este caso concreto? Se lastra con piedra, que era lo más barato y era lo más abundante. Entonces, ¿qué hacen? Que para mantener la estabilidad durante la navegación en el buque, se llenaban las bodegas con lastre, con piedra. Pero ese lastre tenía que ser sustituido por la carga, es decir, que cuando estaban en puerto tenían que sacar lastre para meter el guano. ¿Entienden? Y ese lastre quedaba en el fondo. Esa operación era simultánea. El barco no podía llegar a puerto
deshacerse del lastre y esperar a cargar. El barco debía permanecer con el lastre, y cuando venía una gabarra con guano, sacaban el lastre que sustituía al guano. Si venía, no sé, cada vagoneta de esas que vieron eran 4 toneladas, ¿ya? Tenía capacidad para 4 toneladas. Si en la gabarra, no sé, iban 50, 60 toneladas, bueno, pues tenían que sacar 60 toneladas de piedra y poner 60 toneladas de lastre, porque si no, la embarcación se desequilibraba. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se hacía también tan lento el proceso de carga, porque la embarcación no llega al muelle. No existe la posibilidad, como ahora en los puertos, de que la embarcación llega al muelle, se le pone la manguera y se le empieza a cargar con lo que sea, granel o con líquido. No, allí no existía esa posibilidad. La embarcación se cargaba en el fondeadero. El barco llegaba, fondeaba y ahí se quedaba. Y la gabarra, que normalmente la ponía la embarcación, ojo, es un tema también, el funcionamiento interno, de eso podríamos hacer otra conferencia, el funcionamiento de cómo era todo el proceso, ¿no? La embarcación tenía que poner la gabarra y tenía que cumplir con unos requisitos determinados que estaban normados, y muchas veces en estos documentos aparecen peleas, es decir, que discusiones de un capitán con respecto al gobernador elevando una solicitud de que le dejen utilizar la embarcación que él trae porque era adecuada, y el capitán de puerto ha dicho que no era la adecuada, en fin, una pelea ahí, y eso aparece en los documentos, y por eso sabemos que hay todo un proceso. Bien, el capitán llega, se fondea con su embarcación y espera a que le toque el turno de carga, y cuando le toca el turno de carga, las gabarras llegan hasta la embarcación, se colocan al costado, bien a babor o bien a estribor, y luego se carga manualmente el guano, se estiba en la bodega, pero previamente se saca tanta piedra como guano se va a meter. Así que era lento el proceso. Bien, esas pilas de lastre, que es lo que se ha sacado de la embarcación para poder dar el espacio necesario para que pueda cargar el guano, son las que quedan abajo en el fondo. ¿Por qué son importantes las pilas de lastre? Las pilas de lastre hablan de muchas cosas, aunque no lo parezca, parece que son montículos de piedra, pero la pila de lastre, por ejemplo, nos permite saber cuál era el porte de la embarcación, porque nosotros podemos saber cuál era el peso de esas pilas, de esos montículos de piedra, y en consecuencia podemos saber cuál era el porte. Si estibaba X cantidad de toneladas de piedra, era porque tenía X cantidad de toneladas de registro, y eso equivale a un porte determinado, con lo cual la identificación de una embarcación también puede estar en relación con eso. La orientación también es importante, porque las pilas de lastre quedan en una posición, y quedan en la posición, justo arriba estaba la embarcación, o sea, la embarcación debía estar en esta línea o en esta línea, de manera que por uno de las bandas, por uno de los lados, debió descargar las piedras, ¿ya? Pero esto nos habla de la posición que tenía la embarcación, estaba fondeada en una posición mirando hacia una dirección determinada, ¿ya? El conjunto, miren, 200, si mal no recuerdo, son como 248 pilas de lastre las que hemos detectado en el fondeadero. Esta es la distribución espacial que tienen las pilas de lastre. Y volvemos a lo mismo de antes. Aquí tenemos una acumulación y aquí tenemos otra acumulación, separadas por el cordón de roca que existe en el fondo. Bien, las pilas de lastre nos están dando cuenta de la extensión real del fondeadero. Ustedes han visto antes, si volvemos atrás, nadie se pregunta, en una ocasión me lo preguntaron, oiga, ¿y por qué hicieron esto aquí? ¿Por qué cortaron? En realidad, el espacio que nosotros habíamos definido para prospectar se acababa ahí, pero seguían saliendo pilas de lastre. Aquí, en esta línea, seguían saliendo pilas de lastre. Entonces, tuvimos que aumentar el espacio hasta el momento en que no aparecieran líneas, porque ahí sabíamos que ya, si no hay pilas de lastre, ya no fondeaban embarcaciones. Y es curioso, porque las pilas de lastre dejan de existir
a partir de una profundidad determinada. ¿Eso qué nos dice? Que las embarcaciones tenían que buscar una profundidad para fondeo. Hay una relación. Por eso, este espacio de acá fue un área de fondeo que estuvo habilitado después de que La Guanera pasara a administración chilena, después de la Guerra del Pacífico en 1879. Chile, la administración chilena de La Guanera abrió otro embarcadero acá en esta zona. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí ya estaba agotada y empezaron a extenderse en la explotación del guano hacia este sector. Y claro, ya los embarcaderos de aquí es que quedaban ya muy lejos. Y dijeron, no, que hagamos un embarcadero acá. Pero claro, ¿qué sentido tiene poner un embarcadero acá y que las naves fondeen aquí? No, las naves tenían que fondear acá también. Y por eso encontramos estos dos sectores. Pero ojo, ¿por qué tenemos menos? Uno, porque esto estuvo operativo muy poco tiempo, lo primero. Lo segundo, porque esta parte de acá, a partir de determinada profundidad, miren que a partir de aquí empiezan a juntarse los beriles otra vez, es mucho más profunda. Y eso significa que ya las naves no podían fondear ahí. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una acumulación. Esto es un excelente fondeadero. Era muy buen fondeadero este. Tenía muy buen fondo, excepto esta parte de aquí, por eso hay menos puntos en este sector. Y yo supongo que estos puntos de acá se deben básicamente al hecho de que colapsaron con el espacio. Debió llegar algún momento en el tiempo en que todo esto estaba lleno de naves. De hecho, creo recordar que en algún documento hablan de que en un momento determinado llegaron a ver hasta 100 y tantas naves fondeadas acá. Entonces, si seguían llegando naves porque se retrasaban en la carga, no tenían espacio para fondear. Entonces, no podían buscar profundidad porque no llegaban y tenían que buscar otras áreas. Y entendemos que estos de acá, que son muy poquitos, debieron arriesgarse a fondear ahí porque estaban más próximas. Pero era un riesgo porque estaban en unos bajos rocosos. ¿Ya? Ok. Bueno, hay algunas pilas de lastre que están exentas, es decir, no tienen relación con ningún tipo de otro componente, y hay otras pilas de lastre que están dentro de la embarcación. ¿Y eso qué significa? Significa que la embarcación se hundió o bien mientras estaba en proceso de carga o bien mientras estaba esperando a cargar. ¿Ya? Y le pilló el maremoto y la hundió. Bien, y ya para finalizar, bueno, esta es la representación batimétrica, pero a mí lo que me interesa acá es hablar de 4 aspectos concretos. Bueno, básicamente nosotros tenemos ya identificados distintos sectores del área de lo que es el puerto en realidad. Esta es la guanera, aquí es donde se explotaba, se extraía el guano. Esta es el área administrativa, esta es el área habitacional asociada y estos son los fondeaderos. El fondeadero histórico más grande, el bueno, y un fondeadero más pequeño, más reducido en tiempo de uso, que era el que se abrió último. Este puerto es un puerto que se levanta en el mismo lugar en donde se realiza la explotación. Prácticamente en casi todos los puertos guaneros era así. Habían excepciones, por ejemplo, Caleta Robles en Mejillones. Ustedes han estado en Mejillones, ubican la península de Mejillones, el morro, en la parte de arriba, esa era la cobadera, pero el puerto estaba abajo. Entonces, había que trasladar el guano desde las cobaderas hasta el puerto, que estaba en la parte de la bahía. ¿Y cómo hacían eso? A través de todos unos sistemas de andariveles, bueno, en fin, todos los sistemas de transporte están recogidos en Mejillones. Es excepcional ese lugar, porque reúne todos los sistemas habidos y por haber para el transporte del guano. Es ejemplar. Pero acá, al igual que en Islas Chincha, o al igual que en muchos otros puertos, que en la gran mayoría, el puerto se levanta en el mismo lugar en donde se está extrayendo el guano, donde está la guanera, el punto de extracción. ¿De acuerdo? No se trata de puertos
que se habiliten artificialmente. Hoy en día los puertos se construyen, ¿cierto? Es decir, que nosotros definimos el área portuaria, construimos las defensas. Bien, esto es un puerto natural, protegido por una ensenada, una bahía, que da cobijo a las embarcaciones que fondean. Pero no hay intervención antrópica. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si lo comparan este punto con Guanillos y Punta de Lobos, por lejos, este es el mejor puerto. Punta de Lobos y Guanillos son puertos abiertos completamente, o sea, son líneas rectas. Algunos, o sea, el de Punta de Lobos, por ejemplo, es con mucho bajo rocoso y el puerto es muy malo para fondear. De hecho, las fuentes lo dicen, que es peligroso. Y en Guanillos pasaba exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenían protección natural. Sin embargo, Pabellón de Pica sí. Es un puerto muy bueno y con un fondo muy bueno también. Y finalmente, bueno, esto es importante. ¿Cómo se define este tipo de puerto? Dentro, digamos, de... Si nosotros estamos hablando de una estructura comercial a nivel internacional, ¿cómo se define estos tipos de puertos? Esto es un tipo de puerto muy peculiar, muy característico, porque es un puerto de comercio a demanda. Es decir, es un puerto de productos especiales. En estos puertos no entra ningún producto, no hay ninguna embarcación que llegue cargada con producto para ese puerto. Está prohibido, no entra ninguna embarcación con producto. Y de ese puerto no sale ninguna embarcación que no lleve otra cosa que sea guano. ¿Ya? O sea que es un puerto guanero, nada más. Nada más, no puede llegar una embarcación con cargamento de nada y cargar guano. Y todo lo que salga de ahí no puede ser otra cosa que no sea el guano que por contrato se ha realizado previamente o se ha solicitado previamente, de tal manera que la embarcación llega allá y recoge lo que le corresponde. Bien, y finalmente quedaría una parte que, bueno, si quieren y tienen tiempo, podemos discutirla, y es cómo sigue esto y qué provecho le podemos sacar. Yo al principio les decía, esto debe tener una finalidad. Y la verdad es que nosotros no lo hacemos solo y exclusivamente por la pasión que tenemos de poder reconstruir estos procesos históricos y saber cómo funcionaban las cosas y entender estos elementos de cultura material en su contexto. Hay algo más detrás de todo esto, y es el hecho de cómo podemos facilitar para que esto también pueda ser del disfrute de la gente que está en torno a estos restos. Yo vengo ahora, les comentaba antes, Luis, que yo he venido de Magallanes. Sí, ciertamente, vine antes de ayer, llegué a Santiago y de Santiago me he venido para acá a esta actividad, pero venía porque estamos haciendo otro proyecto allá con los pecios del intermareal en el estrecho. Y queremos hacer lo mismo, es decir, no se trata solo de estudiar las embarcaciones que hay ahí, que son muchas, sino cómo esas embarcaciones pueden servir para que todas las personas que viven cerca puedan beneficiarse de alguna actividad paralela utilizando ese elemento patrimonial. Nosotros somos convencidos de que el patrimonio, la mejor manera de protegerlo es darlo a conocer e involucrar a la gente en el patrimonio o con el patrimonio. ¿Por qué? Miren, esto lo van a entender rápidamente, sobre todo si viven aquí en el litoral. Los pescadores mantienen sus áreas de manejo y a ellos les interesa cuidar las áreas de manejo. ¿Por qué? Porque si yo la cuido bien, sé que voy a poder explotar el área de manejo a largo plazo y por tanto el beneficio que me da el área de manejo va a ser prolongado en el tiempo. Nosotros los arqueólogos pensamos lo mismo. El patrimonio, si lo dejamos ahí tal cual, lo único que hacemos es contribuir a que se pierda, porque los procesos naturales también intervienen y al final, si nosotros no hacemos nada con eso, terminan perdiéndose. De hecho, hay muchas embarcaciones
en el estrecho que se están perdiendo justamente por el hecho de que no se ha hecho nada con ellas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ese patrimonio? Intentar asociarlo a algún otro tipo de actividad que sea beneficiosa económicamente para las localidades y que eso active la preocupación de esas localidades por mantener ese patrimonio. Mientras ese patrimonio esté ahí, les va a seguir dando beneficio y por tanto se produce un movimiento que beneficia a ambos, beneficia al patrimonio y beneficia a la comunidad. Y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer allá, introduciendo el patrimonio con la actividad turística. Estamos creando rutas, estamos creando itinerarios con el tema de los naufragios en el intermareal. Está una propuesta de crear un centro de interpretación y que el turismo que se va hacia el interior únicamente pueda desviarse también hacia la costa y pueda beneficiar no solo a Punta Arenas, sino también a Villa Delgada, por ejemplo, a San Gregorio. O, por ejemplo, a la otra margen del estrecho, que también en Porvenir y demás no tienen tampoco... Bueno, pues que haya una actividad que les pueda de alguna manera servir para estar motivados y preocupados de preservar ese patrimonio y que al mismo tiempo les redunde económicamente. Aquí puede hacerse exactamente lo mismo, ustedes lo pueden ver a lo mejor muy lejano, no, es que eso está bajo el agua. Bueno, sí, parte ahí bajo el agua, pero parte no está bajo el agua. Entonces lo que tenemos que hacer es que se pueda integrar y los que puedan bajar al agua, es decir, a donde están esos sitios, que puedan hacerlo con determinado tipo de actividades asociadas y los que no, que se puedan hacerlo. Pero si involucramos a la gente y creamos centros de interpretación, como estamos proponiendo, por ejemplo, para el Estrecho de Magallanes, pasaría exactamente lo mismo. Nosotros los centros de interpretación los consideramos no como un museo, sino como espacios habilitados tecnológicamente para que hayan experiencias inmersivas, que el visitante llegue y con la tecnología pueda entender qué es lo que va a ir a ver después. Y el que no pueda bajar, pueda disfrutarlo dentro del centro de interpretación. Y el que además de haber estado en el centro de interpretación pueda bajar, pues que se lleve además la posibilidad de poder hacer una actividad con personal especializado que forma parte de esa actividad turística para que pueda llevar a cabo. Y bueno, en fin, entonces, la propuesta que queríamos nosotros de alguna manera también significarles es el hecho de que esto tiene potencial y que bien utilizado puede repercutir beneficiosamente para todos nosotros. Así que bueno, se abre un poco el espacio para el intercambio y estoy a su disposición para cualquier tipo de idea. Muchas gracias.